Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Richmond Solution Podcast. ¿Cómo podemos entender mejor un proceso de aprendizaje para mejorarlo? ¿Qué aspectos debemos considerar tanto los profesores como las instituciones educativas? ¿Cómo podemos usar las plataformas digitales para apoyarnos en este objetivo y poder mostrar a los padres el progreso que han tenido sus hijos? Estas respuestas pueden encontrarse a través del uso de analíticas de aprendizaje. Richmond Solution Podcast. Las analíticas de aprendizaje se refieren a la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los alumnos, sus contextos y las interacciones generadas en ellos. El uso de estos datos nos permite tener una mejor comprensión del proceso de aprendizaje que se está desarrollando, tomar decisiones que ayuden al alumno a aprovechar al máximo los entornos en los que está aprendiendo y así garantizar un mejor aprendizaje. El uso de datos para orientar los objetivos de aprendizaje no es nuevo. Desde que existen formas de evaluar a los alumnos, los profesores han podido utilizar los resultados de estas evaluaciones para determinar sus siguientes acciones. Por ejemplo, definir qué se debe reforzar, qué aclarar, cuánto más se puede avanzar en un programa e identificar qué tanto se ha podido aprender. Hoy en día, el acceso a la tecnología ha potenciado el uso y la recolección de estos datos a niveles extraordinarios. Los datos que arrojan estas analíticas pueden emplearse para distintos propósitos a lo largo del proceso de aprendizaje. En general, se habla de 4 niveles en los que las analíticas de aprendizaje nos pueden dar información útil. Nivel descriptivo, que responde a la pregunta ¿qué ha ocurrido? O incluso ¿qué está ocurriendo? Datos sobre hechos, datos numéricos que muestran, por ejemplo, si un alumno no aprobó un examen, qué conceptos sí maneja y cuáles no. Nivel diagnóstico, que responde a la pregunta ¿por qué ocurrió? Elementos descriptivos que te permiten entender, por ejemplo, por qué el alumno salió bien en las preguntas de cierto tema y muy mal en otras. No hizo tareas, entró a menos clases, no contestó ejercicios de práctica. Nivel predictivo, que responde a la pregunta ¿qué ocurrirá? Considerando distintos escenarios, puedes mirar al futuro y predecir qué puede pasar con ese alumno si se hacen X, Y o Z intervenciones. Nivel prescriptivo, que responde a la pregunta ¿qué debería hacer para mejorar? Datos que ayudan a definir cómo lograr resultados específicos usando elementos determinados. Con las analíticas de aprendizaje, podemos saber si un alumno progresa y cómo lo está haciendo. Podemos apoyarnos para entender por qué lo está haciendo y obtener conclusiones para orientarlo hacia el logro de sus objetivos. Es importante hacer notar que la analítica de aprendizaje no sustituye al maestro. El rol del profesor no puede sustituirlo a una máquina, aunque algunas de sus tareas sí pueden facilitarse. Sin embargo, para poder aprovechar el potencial de apoyo que las analíticas de aprendizaje brindan a los docentes, alumnos e instituciones, es importante entender que debe haber un nivel de alfabetización de datos. Esto es, conocer conceptos, cómo aplicarlos, cómo extraer conclusiones que deriven en acciones, para poder entender lo que la información recabada nos está diciendo. Las plataformas digitales como Richmond Learning Platform pueden ser de gran ayuda tanto en la recopilación de datos como en la presentación de la información de distintas formas. Por ejemplo, mediante la trazabilidad, que nos permite hacer un seguimiento personalizado de la evolución del aprendizaje de cada alumno y poder atender a la diversidad de necesidades en nuestra población. Sin embargo, son los ojos del docente, su criterio, su experiencia, sus conocimientos y sus habilidades las que marcarán la pauta para que esta información realmente sea de utilidad y genere acciones productivas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece el empleo de analíticas de aprendizaje para el logro de los objetivos de tu clase? ¿Y para los logros del colegio? Si eres papá o mamá, ¿qué utilidad le ves al uso de analíticas de aprendizaje en la escuela de tus hijos? Déjanos un comentario. Sé parte de la conversación. Sé parte de Richmond Solution.